Hola, estas últimas semanas hemos estado descubriendo verdades poderosas del Evangelio y hoy quiero hablarte de la autoridad para que juntos podamos descubrir con bases bíblicas cuál es nuestra autoridad, de dónde viene y cómo podemos usarla. Pero antes debemos entender claramente el origen de la autoridad de Satanás y saber que Satanás no puede obligar a nadie a hacer algo. No puede hacer nada sin obtener nuestro consentimiento y nuestra cooperación. No es Dios quien le ha delegado un poder y una autoridad a Satanás. Él no ha obtenido su poder ni su autoridad de Dios. Y esto lo podemos declarar. Satanás no tuvo poder y autoridad de Dios. Él lo obtuvo de nosotros los hombres. ¿Por qué digo esto? Cuando Adán desobedeció a Dios, le dio a Satanás esa autoridad que Dios había delegado al hombre. Por medio de la desobediencia, Satanás entró en el hombre como una inyección de veneno. Y ese veneno se entró hasta lo profundo de la carne, convirtiéndose pecado y multiplicándose cada día más y más. Esta es la razón por la cual Satanás tiene autoridad aquí en el reino de la tierra y es llamado el príncipe de este mundo. Debo dejar claro otro punto. La tierra no es el mundo. El mundo es una esfera, un sistema que el Satanás ha creado para controlar al hombre. La tierra es esto físico que Dios creó para el hombre. Hebreos 1:14 nos dice, y Dios nunca le ha dicho esto a ninguno de sus ángeles. Toma asiento junto a mí, a mi derecha, hasta que obligue a tus enemigos a ser una alfombra bajo tus pies. ¿Qué papel tienen entonces los ángeles? Los ángeles son mensajeros espirituales enviados por Dios para servir a los que van a ser salvos. Dios hizo un arcángel y el hombre hizo Satanás. Cuando magnificamos el poder de Satanás, y esto es por esas malas enseñanzas y teorías que hemos aprendido. Lo único que estamos haciendo es que en nuestros pensamientos nazca esa preocupación de querer saber cómo Él actúa, sin darnos cuenta que en nuestros pensamientos le estamos dando más poder de lo que se merece, incluso para operar en el nivel físico. Nuestras oraciones estamos pasando más tiempo en reprender al diablo, en hacer guerra espiritual. Tendríamos que preguntarnos qué es lo que está pasando en nosotros, porque nuestra oración debería estar más basada en pasar tiempo adorándolo a Dios, en pasar tiempo de meditar y hablar de su palabra. Deberíamos estar orando la palabra de Dios, creyendo en aquello que ya está escrito. Hay muchas personas que vienen condicionadas a algo, que cuando escuchan hablar de lo que hace el diablo, ellos automáticamente tienen miedo, sin darse cuenta que son nuestras acciones que hacemos, las que le dan lugar a Satanás, las que le dan un derecho legal de venir a tocarnos, robarnos e incluso hasta matarnos. El versículo 14 de Hebreos 1 dice que los ángeles son enviados para servir a aquellos que han recibido la salvación. Y está claro que ese es el ministerio de los ángeles, servir a la creación de Dios, que son los hombres. Y Jesús fue hecho superior a los ángeles. Cuando leemos Ezequiel 28, vemos que la palabra de Dios nos relata una historia que nos permite ver claramente qué es lo que está manipulando al rey de Tirio. Podemos darnos cuenta que este rey no estuvo en el jardín de Edén. Es algo imposible y que está hablando de otra persona. Luego podemos descubrir
que está describiendo la apariencia que tenía antes este querubín, su responsabilidad, su función, por donde caminaba libremente. Y esto fue perfecto en él hasta que apareció el mal en él. Sus iniquidades han profanado su santuario. El esplendor de su belleza es lo que se rompió. Y el verso 19 de Ezequiel nos dice que Dios hizo salir un fuego de en medio de este querubín, de su interior del querubín salió un fuego y lo consumió. Y esta palabra consumir en el hebreo está en el sentido de exterminar por completo algo, algo que deja de existir definitivamente. En la Biblia Thompson, Isaías 14 dice que el mal que existía en este querubín era la envidia, los celos, quería ser como Dios y se exaltó. Esta palabra se exaltó está en el sentido que él exaltó sus méritos. El deseo le dio lugar al orgullo. Quería tener un trono como Dios. Y en el verso 15 y 16 cuenta cómo fue derrotado de una manera muy rápida y enviado al Seol. Y allá fue reducido a nada. Si la palabra de Dios nos cuenta esto, podríamos hacernos esta pregunta. ¿Es que puede haber algún poder sobrenatural después de haber sido exterminado? No, absolutamente no. No queda nada de ese poder sobrenatural que él antes tenía. No tiene ninguna autoridad y ningún poder. Ha sido consumido por un fuego que Dios hizo que apareciera del interior de él y enviado al Seol. Fue destruido en un instante. Ya no es nada. Entonces, Satanás ya no tiene ningún poder ni autoridad. Es el hombre quien le dio el poder y la autoridad. Veamos lo que dice Santiago 1, del verso 14 al 15. En cambio, son los propios deseos y pensamientos de cada persona los que los arrastran al mal y los atraen a la oscuridad. Los malos deseos dan lugar a acciones malignas y cuando el pecado es completamente maduro, puede asesinarte. Hemos sido envenenados con un deseo exagerado y desordenado, la concupiscencia. Y esta es la puerta que Satanás utiliza. Es la puerta que le da el derecho legal en nuestras vidas para robarnos, para matarnos y para destruirnos. Y él nos roba esa autoridad que como hombres nosotros tenemos aquí en la tierra. Si analizamos la historia de Lucas 8, de este hombre que era poseído por una legión, podemos ver claramente que este hombre tenía la suficiente autoridad sobre su cuerpo. Y está claro para usted y para mí que cuando los demonios ven a Dios, huyen de la presencia de Dios. Pero en esta historia es completamente diferente. ¿Por qué? Porque nos permite ver que este hombre que estaba poseído por una legión, y no nos interesa saber cuánto es el número de una legión, pero sí poder demostrar que cual sea la cantidad de esa legión, este hombre tuvo la suficiente fuerza para llevar a su cuerpo a arrodillarse. Dice la palabra de Dios en Lucas 8 que cuando él vio a Jesús de lejos, él corrió hacia Jesús y se arrodilló. Es algo completamente diferente de lo que puede actuar un demonio. Porque ahí nos muestra la autoridad que un hombre puede tener en su cuerpo. Va directamente hacia Jesús y se arrodilla. Luego
Pablo nos dice en Colosenses 1:13, porque Él nos libró de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, Jesucristo. Esta escritura confirma una vez más que Satanás no tiene ningún poder absoluto, ninguna autoridad, porque si hubiera sido así, no hubiéramos podido nacer de nuevo, ni tú ni yo, porque en ese entonces estábamos en su dominio, estábamos en su reino. Y ahí escuchamos la palabra de Dios y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino del Hijo amado. Esta escritura es poderosa, demuestra claramente, confirmando que Satanás no tiene ningún poder ni ninguna autoridad en nosotros los hombres, si no es que nosotros le demos un consentimiento y cooperemos con él. Y Jesús lo dejó muy claro. Le demostró públicamente y lo exhibió, mostrándole a Satanás y a sus principados su condición, su desnudez. Y esto lo hizo para que el hombre vea cuál era el nivel que estaba el diablo. No tiene nada, no es nadie. Jesús lo demostró una vez más en la cruz. La humanidad tiene una autoridad delegada por Dios para administrar aquí en la tierra y debajo de la tierra y sobre los cielos. Es el hombre el Señor de la tierra. Y desde el momento que hemos nacido de nuevo en Jesús, es la extraordinaria grandeza de su poder que trabaja con nosotros desde nuestro interior. Y así nuestra autoridad es poderosa en Jesucristo y se manifiesta para hacer el bien aquí en la tierra. Y no es solo mi autoridad como hombre, es mi autoridad como hijo de Dios, porque ya he venido a ser uno con el Espíritu de Dios. Y la autoridad que Jesús restableció bajo la gracia es poderosa. Veamos lo que dice en Efesios 1 del verso 18 al 23. Ruego que la luz de Dios ilumine los ojos de vuestra imaginación, inundándote de luz hasta que experimentes la revelación completa de la esperanza de su llamamiento, es decir, las riquezas de las gloriosas herencias de Dios que se encuentran en nosotros, sus santos. Ruego que experimenten continuamente la inconmensurable grandeza del poder de Dios que se os ha puesto a su disposición por medio de la fe. Entonces sus vidas serán un anuncio de este inmenso poder. ¿Cómo funciona? A través de ustedes. Este es el poder que fue librado cuando Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y lo exaltó hasta el lugar del más alto honor, la autoridad suprema en el reino celestial. Y ahora es exaltado como el primero, por encima de todo gobernante, de toda autoridad, sobre cada nombre que sea alabado, y no solo de esta época, sino de aquella que ha de venir. Y solo Él, hablando de Jesús, es el líder y la fuente de todo lo necesario en la iglesia. Dios ha puesto todo debajo de la autoridad de Jesucristo y le ha dado el rango más alto por encima de todo lo demás. Y ahora nosotros, su iglesia, somos su cuerpo sobre la tierra y está siendo llena por aquel que lo llena todo. Santiago 4:7 dice que debemos someternos a Dios y resistir al diablo y éste va a huir. Es nuestra actitud que hace una diferencia frente al enemigo. Es mi enfoque de cómo yo me veo como hijo de Dios. Y en eso que yo me estoy enfocando, sé quién yo soy y qué es lo que tengo y lo hablo. El diablo verá mi actitud, verá mi enfoque y él va a huir con pánico.
Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios de someternos. Esta actitud hará que se refleje en nosotros ese poder que está obrando al interior de nosotros. Es el mismo poder que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos. Es Jesús a quien le plació de poner a la iglesia por encima de todo eso que él conquistó. Y debemos entender que la autoridad, el poder, van de la mano con la responsabilidad. Jesús como hombre restaura la autoridad que tenía el hombre antes de la caída. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. El cuerpo participa de todo el poder que hay en la cabeza. La cabeza no se puede sentar en los lugares celestiales sin tener un cuerpo. Todo lo que Cristo es nuestro líder, todo lo que Él ha conquistado, lo que ha logrado, lo que ha obtenido, es transmitido a la iglesia, su cuerpo. Y eso somos tú y yo cuando nacemos de nuevo en Jesucristo. Y tú que quizás nunca has escuchado de Jesús, te invito, si tú deseas, a abrir tu corazón y quizás repetir la oración que sale al final del video. Y estoy segura que tu vida va a cambiar.